todos, a todas y a todos. Gracias, Nacho, por la introducción. Gracias, Matilde, por estar acá. Un gusto tenerte. Este ciclo comenzó a principio de año y el objetivo era empezar a entender mejor qué pasa en el territorio, en los distintos lugares de la Argentina respecto a la implementación de políticas de género y por eso es un placer tener a funcionarias de primera mano que nos cuentan cómo están implementando sus políticas. Así que gracias, Matilde. Y a mí siempre me gusta comenzar yendo un poquito para atrás y preguntándoles por la historia, porque cada municipio tiene una trayectoria muy disímil, así que me encantaría que nos cuentes hace cuánto tiempo Tandil viene trabajando en políticas de género y diversidad y todo lo que han hecho desde ese entonces. Bueno, primero en principal agradecerles la invitación, ¿no? Tanto Nacho, Maylén y sus respectivas instituciones. Agradecemos que hayan elegido a Tandil, ¿no? Para mostrar un poco nuestras políticas públicas y particularmente, bueno, que se generen estos espacios porque para los municipios, ¿no? Es importante poder compartir experiencias y que nos dejen aportes concretos para, ¿no? Para hacer una buena administración y para generar una política pública que sea un poquito más acorde a la realidad, ¿no? De todos los días. Así que les agradezco el espacio. También agradezco a todos y todas las presentes, porque sé que por ahí el Zoom es una herramienta complicada ya a esta altura. Tuvimos un agote del Zoom con la pandemia y así que les agradezco que se hayan tomado el tiempito, ¿no? de acercarse al espacio. En principio, bueno, te contaba, ¿no? Un poco la historia de Tandil, que para darle un poco de inicio en el 2002, cuando se crea por ordenanza, por unanimidad, ¿no? El área de la mujer. Contarles que Tandil tiene una particularidad de las políticas públicas de género que me gusta distinguir, ¿no? Que tiene que ver con tres momentos, que tiene que ver con la escucha, la capacitación y la estrategia. Siempre de alguna forma seguimos como ese marco, ¿no? El área de la mujer surge a partir de, bueno, Graciela Rodríguez Nogués, que fue una concejal de Tandil, que capaz que puede estar acá en el Zoom, así que si está, le agradezco ese compromiso militante. Ella participó de un encuentro que realizó María Luisa Storani, ¿no? De una capacitación que tenía que ver con justamente la creación de políticas públicas de género en el año 2002. Recordemos que en ese contexto no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y en esa capacitación se habló de esta propuesta de crear el área de la mujer en los distintos municipios, y en el 2002 Graciela convoca a las mujeres de los distintos bloques, ¿no? En ese momento, que también la política, digamos, también estaba atravesada por una gran grieta, contexto de crisis, y a pesar de ese contexto y de todas esas grietas políticas, se juntaron las mujeres de los distintos bloques y presentaron el proyecto de la creación del área de la mujer como un proyecto de las mujeres concejales de Tandil. Obviamente se trabajó ese proyecto y se votó por unanimidad y se creó el área. En el 2003 asumimos nosotros la Unión Cívica Radical en Tandil, y obviamente fue una de las grandes políticas nuestras, al menos de mayor importancia, recordando también que Tandil tiene una fuerte participación política en esto. En principio de hoy de organizaciones, pero en su momento de mujeres, ¿no? Y hombres militantes de esta cuestión, porque obviamente las instituciones y la realidad de ese momento era otro, no estaba esta cuestión tan instalada de la necesidad de generar igualdad, ¿no? Entonces recaía en ese compromiso militante de muchas personas, así que bueno, como les decía, se creó el área de la mujer. Luego, a partir también, ¿no? de la escucha, ¿no? de la necesidad de que haya una casa para alojar a las mujeres víctimas de violencia, se crea en el 2014 la Casa de Abrigo. Bueno, lo veo acá en el Zoom a Rubén Diegues, que en ese momento era subsecretario de Desarrollo Social, cuando también se creó esta Casa de Abrigo.
Y obviamente se creó con una característica particular que se creó más ligado a la seguridad, que también era un paradigma de ese momento, ¿no? Donde se tomaban estas casas como refugios, como lugares de seguridad, y las discusiones rondaban en si la policía tenía que estar adentro o no, ¿no? Ligado siempre a lo que es violencia por razones de género. Otra característica es que en el 2014 nosotros empezamos a brindar, hace ya más de 6 años, ¿no? Lo que se llaman los tratamientos de hormonización para toda la comunidad trans desde el hospital municipal, ¿no? De manera gratuita. También eso se dio a partir del 2014 como una política municipal. En el 2015 se crea una secretaría dentro del municipio que se llamó Secretaría de Protección Ciudadana, dirigida por Atilio de la Magiora, y en esa secretaría, ¿sí?, se encuadró la casa de abrigo, por eso decía, ¿no?, de la visión desde la seguridad, y junto con ello los botones antipánico. Así que desde ese entonces nosotros contamos con botones antipánico en Tandil. Y luego en 2017 viene una política que fue muy, muy innovadora, muy trascendente, única en la provincia de Buenos Aires, que se crearon los programas Acceder y Asistan. Son 2 programas, uno de acceso a la justicia y otro de reparación de daños económicos, ¿sí? Que fue, ¿no?, que también, ¿no?, para esa época fue de lo más innovador, y aún hoy, ¿no?, uno de esos programas sigue siendo casi único en gran parte del territorio. Nosotros en 2017 también, fue un año, ¿no?, con mucha innovación, se hizo el decreto de ILE, donde nosotros ahí de alguna forma se consolidó un procedimiento, ¿no?, que tenía que ver con el acceso a la interrupción legal del aborto. Y también en el 2017 se sanciona la ordenanza de creación de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual. Digo esto porque ahí es como un antes y un después. Hasta ese momento, ¿no?, distintos organismos dentro del municipio tomaban como distintas políticas públicas relacionadas a la cuestión de género, y luego del 2017 la Dirección de Género empieza como de alguna manera a hacer un análisis más integral, ¿no?, de la política pública. Como para no aburrirlos mucho, ¿sí?, pero sin dejar de hacer un punteo que pueda ser interesante o que nos permita un análisis. En el 2019 se sanciona una ordenanza también por unanimidad. Lo rescato porque todas las ordenanzas de género han salido por unanimidad dentro del municipio de Tandil. Se crea la ordenanza de adhesión a la ley Micaela nacional. No existía la ley provincial en ese momento. Mucho más después se hizo la adhesión a la provincial y se creó un órgano participativo dentro de esa ley Micaela, donde se le dio una participación a muchos y muchas actores y actrices dentro del ambiente de las cuestiones de género de Tandil. En el 2020 se sanciona también por unanimidad una ordenanza de creación de la Mesa Intersectorial de Abordaje y Prevención para la Violencia Familiar y de Género, ¿sí? Que tampoco esas mesas intersectoriales tampoco son respaldadas con ordenanzas en muchos municipios, en el nuestro sí. Y otro quiebre también importante, digo, ¿no?, como quiebre en los paradigmas de las políticas públicas, también se da en el 2020, justo el año de la pandemia, donde en Tandil se crea lo que se llamó la Unidad para Transversalizar la Perspectiva de Género dentro del municipio. En el 2022 se crean las áreas dentro de la dirección, dándole otra estructura este año, ¿no?, con otra estructura a la dirección, ¿no?, que tenía que ver con todo este cambio de paradigma de transversalizar la cuestión de género, y junto con esas áreas se crean varias políticas públicas que tienen que ver con mujeres transformadoras, que es con el ambiente laboral, el polo productivo y social, que también es una política por la cual nos distinguieron mucho internacionalmente. Logramos un distintivo internacional en nuestra política igualitaria, ¿no?, que se llamó Distintivo Six City 50 y 50, que solamente pudo participar un municipio por país, y fuimos nosotros en Argentina.
Y ahora ya estamos en cuestiones como, por ejemplo, no sé, estamos introduciendo la perspectiva de género en las obras públicas del municipio. No sé, por ejemplo, ahora tenemos que transformar la terminal de Tandil y nos convocan para darle perspectiva de género. Estamos trabajando con el Parque Industrial de Tandil porque van a hacer obras dentro de nuestro parque industrial y lo van a hacer con perspectiva de género. Y lo último, que también es algo que invito a que todos los municipios tengan, que es el protocolo de actuación, ¿no?, en materia de violencia de género dentro del ámbito municipal, que nosotros lo hicimos y luego de eso se desarrolló lo que es el protocolo de actuación para la violencia por razones de género en todos los ámbitos municipales de nuestra localidad. Hasta ahí como un reconto, y no quiero entrar mucho porque la verdad que es mucha la información y largo. No, está bárbaro. Te voy a ir haciendo algunas preguntas y si también quieren quienes están ir dejando sus preguntas en el chat al finalizar. Vamos a tomar 10 minutos para que Matilde pueda también responder algunas de las preguntas que les surjan. Bueno, la verdad que hiciste un repaso. Yo voy a tratar de ir en orden cronológico de todo lo que ibas diciendo, me fueron surgiendo varias cosas. Pero me parecía muy interesante recuperar tanto el trabajo que empezaron a hacer respecto a los tratamientos de hormonización, sobre todo por el tiempo que lo hicieron, y cómo también fue ese proceso desde que esa política comenzó en 2014 hasta que cambian, y como vos bien decías, un poco cambia el paradigma y jerarquizan a la dirección, sumando, ya dejando de ser el área de la mujer para pasar a ser de políticas de género y diversidad sexual. Bueno, justo acá está el presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Matías Tringler, y charlábamos un poco, ¿no?, de todo este proceso, de cómo se dio. Vuelvo a decir, ¿no?, por ahí hoy plantear algunas políticas públicas que se dan en su momento es como que es otro contexto, pero porque en los últimos años realmente se ha modificado mucho la visión de todas estas cuestiones, pero hablar de hormonización hace 6 años atrás, la verdad que era algo como, ¿no?, muy, muy difícil de trabajar, de instalar en los médicos y en las médicas, ¿no?, de que trabajaran esta cuestión, de que no era un tratamiento más, que no era fácil de llevar adelante, porque convengamos que la comunidad trans es una comunidad que ha sufrido, ¿no?, muchas exclusiones de las instituciones normales y habituales, como la familia, la escuela, ¿no? Entonces, estamos hablando de una población que es complicada llegar desde el Estado municipal, ¿no?, en esta cuestión. Entonces, me parece que eso fue poder escuchar, ¿no?, capacitarse en el tema y poder brindar herramientas reales, ¿no?, el acceso a derechos reales, como una hormonización con un seguimiento, ¿no?, de la salud de la persona, que es importante que se haga bien. Recordemos que en la época de antes, miles de personas que accedían a hormonizaciones totalmente clandestinas e ilegales y todo lo que le pasaba a esa, ¿no?, a esa comunidad en ese contexto. Entonces, que el Estado pueda brindar, ¿no?, un proceso de hormonización gratuito ¿no?, con un seguimiento médico, ¿no?, era algo muy importante. Así que, bueno, se trabajó dentro de todo el sistema integrado de salud pública que tenemos en Tandil, con las médicas, con el personal, y se empezó a hacer a partir también de que la provincia nos proveía de las drogas en una primera instancia, con algunas intermitencias que desde el municipio garantizamos, ¿no?, las drogas siempre, en todo momento, y se pudo llevar adelante esto, que también fue como dar inicio, ¿no?, a lo que es una atención, ¿no?, más preparada, ¿no?, para poblaciones más específicas. Eso abrió como una puerta dentro de todo lo que es el Sistema Integrado de Salud Pública, a que después se hicieran otros pasos a seguir dentro de la salud, ¿no? Y hoy llegamos, ¿no?, a lo que tenemos hoy, que es
ya es un consultorio de buenas prácticas para la diversidad, ¿no? Con profesionales interdisciplinarios que se trabaja en equipo, que le hacen otro tipo de seguimientos, con un área de salud mental que también acompañan en estos seguimientos, con equipos preparados y dispuestos para esto, ¿no? Y con una interacción en la red, en la red institucional, ¿no? que atraviesan estos sectores, estas poblaciones, que nos permiten otro tipo de acompañamiento, ¿no? Entonces es como algo que sería muy bueno que desde la salud pública argentina se garantice porque realmente para nosotros también fue un antes y un después. Buenísimo, la verdad que sí, hay toda una trayectoria y un camino recorrido que también Siempre habla digo, de... nos falta, siempre digo, cuando hablo de las buenas políticas públicas que tenemos, no dejo de reconocer que siempre nos está faltando, siempre nos está faltando, siempre nos está faltando formación, siempre nos está faltando alguna cuestión en la política pública. Digo, es una temática que nos empuja a los límites diariamente, a nosotros mismos, a nosotras mismas. Entonces siempre va faltando, pero sí es bueno en este análisis, ¿no? de rescatar aquellas cosas que realmente se dieron a partir de esta cuestión, de escuchar lo que un sector o la comunidad necesitaba, capacitarse en esa cuestión, no perder de vista que hay que todo el tiempo capacitarse y formarse, y tender una estrategia que genere una política pública. No, sin duda. Bueno, y en ese sentido me das pie a preguntarte ya por algo que están haciendo ahora y que es bastante actual y creo que en el contexto en el que estamos viviendo lo vuelve central, que son las dos políticas que tienen respecto al trabajo y cómo también la asociación, ¿no? De las cuestiones de género y el trabajo, o conforme fueron pasando los años, comenzaron a ocupar una centralidad mucho mayor y a poder salir del paraguas de las violencias que inicialmente era como el principal paradigma. Así que me interesa que nos cuentes un poco más sobre el productivo económico y social y cómo están trabajándolo y por qué Tandil fue distinguido por eso. Nosotros arrancamos con un antecedente que fue la Feria de Mujeres Emprendedoras. Arrancamos con un grupo de mujeres en los distintos barrios que hacían distintas producciones. En realidad, Nobleza Obliga, nosotros tenemos talleres en los distintos barrios desde hace muchos años, y siempre repensando esa política, ¿no? De hacia dónde dirigía o qué generaba o hasta dónde le podíamos aportar en la vida de las mujeres realmente, ¿no? Y en repensar eso, ¿no? Surgió esta cuestión de generar un espacio laboral, y poder, ¿no? apuntar a lo que siempre queremos, que es pensar en la calidad de vida de las mujeres, en sintonía de igualdad, ¿no? Ahí empezamos con las mujeres con las mujeres emprendedoras. Se creó una feria, se creó una comisión de trabajo dentro de la feria, ¿no? Y ellas empezaron a autoorganizar, que eso es muy difícil porque éramos un grupo muy, muy grande, entonces tuvo su complejidad, pero la verdad que se logró un montón de cosas dentro de lo que es la Feria de Mujeres Emprendedoras. Eh, Después de eso nos quedamos, ¿no? Como con esta cuestión de la igualdad en el ámbito laboral, que hoy es algo que nos resuena un montón, que nos lo estamos replanteando. Y a partir de ahí también lo que nos pasaba era que nosotros atendíamos casos de situaciones de violencia, ¿no? Y que después esas mujeres tenían que, después de separarse en ese contexto, teníamos que ver cómo podíamos, ya de por sí la sociedad estructuralmente presenta desigualdades para las mujeres en el ámbito laboral, aún en esas situaciones eran más notables. Entonces empezamos a pensar en distintas políticas que tenían que ver con la capacitación, los oficios. En ese marco es que surgió la feria, ¿no? Pero veíamos la necesidad de una política con mayor acompañamiento. Así que dentro de lo que es la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, ¿no? Se creó lo que es el Polo Productivo y Social, que es un polo que tiene 3 aristas, que es la capacitación, ¿sí? La producción y la venta, para luego
pensar, ¿no?, en el emprendimiento personal. O sea, en vez del proceso al revés, las mujeres emprendedoras ya tenían ¿no?, su proyecto personal. Esto era pensarlo al revés, generarlo desde el Estado. Así que aquellas personas que se encontraban recibiendo beneficios sociales, empezamos a proponerles la participación en este polo productivo, el que consta de lo que es carpintería, herrería, textil, huertas. Se va incrementando la diversidad de propuestas dentro del polo, pero siempre con grupos reducidos, con un capacitador, con una contadora que está dentro del polo, que los va guiando, y poco a poco se fue generando esto y el polo productivo terminó siendo proveedor, se inscribió como proveedor del Estado municipal, ¿no?, que también ese es un punto de formalización. Y muchos de los servicios que hoy el municipio brinda, ¿sí?, se saca la orden de compra, como decimos los municipios, con los servicios que brinda el mismo polo productivo. Entonces, de alguna manera, ellos presupuestan, como cualquier otro, ¿no? Pero de alguna manera estamos capacitando y apostando, ¿no?, a personas que por ahí hay que hacer otro incentivo. Haciendo un especial hincapié, ¿no?, y estableciendo una clara prioridad a todo lo que es mujeres y colectivo LGTBI, ¿sí?, y donde ellos pueden pasar por todo el proceso. ¿Cómo es? Se capacitan, una vez que empiezan a producir y tienen un buen ritmo de producción, empiezan a participar de la ganancia de ese producto, ¿sí?, y luego se tienen que ocupar también de la venta. Cuando se cumple todo este proceso, a forma de, entre muchas comillas, egreso del polo productivo, se le entrega el equipamiento que requiere para hacerlo en su casa, ¿sí? Ese es un poco el formato del polo productivo. La verdad que es una política bastante innovadora dentro de lo social. Y la verdad es que nadie dice que es fácil, ¿no?, hacer este tipo de acompañamiento, ¿no?, tan personalizado, tan ensimismado, pero es lo que más da resultado. Cuesta, es difícil, no se logran todos los casos, ¿no? Pero me parece que es una muy buena política para transformar en realidad la realidad de las personas. No, está muy bueno y creo que, como decís, es un camino salir o transformar esos círculos, ¿no? Mientras vos hablabas, pensaba en esa relación entre, bueno, los círculos de la violencia y la posibilidad de tener autonomía económica como una forma de poder también cortar ese círculo, y para eso hace falta políticas sostenidas en el tiempo y que permitan ir construyendo otros horizontes de sentido, ¿no? Eso nunca es de un día para el otro, lamentablemente. Bueno, y otro tema que me parecía muy, muy interesante para empezar a ver cómo lo están haciendo, tiene que ver con preguntarte por cómo empezaron a transversalizar la perspectiva de género en el municipio y qué desafíos institucionales fueron encontrando y cómo los fueron sorteando. No, la verdad que es lo más rico, porque nada, uno piensa que cuando va a transversalizar la perspectiva de género, ¿no?, bueno, se va a encontrar con un camino allanado y la verdad que eso es algo muy difícil. A toda la sociedad nos cuesta, digo, hay muchos sectores en la sociedad que todavía siguen pensando que la mujer ya alcanza la igualdad, sinceramente lo digo, ¿no? Entonces dar esas discusiones a veces hasta se torna, ¿no?, complejo, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia súper rica. Gracias a la Secretaría de Protección de Producción y Relaciones Internacionales accedimos a un proceso, que eso está muy bueno, como información para que lo tengan todos los demás municipios. Accedimos a un proceso que te brinda una ONG internacional que se llama For Gender, ¿sí?, que brinda un distintivo internacional de municipio igualitario y en el cual te brinda herramientas para transversalizar la perspectiva de género. Te brindan un formulario, una herramienta cerrada, algo que para los municipios es muy práctico, ¿sí?, para aplicar algo tan complejo. Te brindan una herramienta donde vos cargas las políticas públicas que llevas adelante, ¿sí?, que vos considerás que tienen algo de perspectiva de género. Eso ¿no?, es estudiado por esta
organización, en base a todos unos criterios y manuales internacionales establecidos que hay, y en base a eso te otorgan un puntaje, ¿sí? Luego te ofrecen un plan de compromisos, ¿sí? Para que vos asumas hecho y ajustado a ese diagnóstico que vos cargaste, ¿sí? En ese plan de compromisos vos vas a ir viendo todas tus acciones que tenés para hacer en 2 años. Con ese conjunto de acciones englobás todo el gobierno. Por eso, como primer punto, nosotros creamos la unidad para transversalizar la perspectiva de género, que depende de jefatura de gabinete y dirección de género. Y acá rescato algo que cuando se crean los ministerios, que yo celebro igual, ¿no? La creación de los ministerios, también digo que a veces nos pasa mucho de que se crea la política, que está la dirección de género y la dirección de género se ocupa de esto. Yo no me meto, que es un poco lo que nos pasa a todos los municipios hacia adentro, ¿no? Digo, no, si hay una dirección de género, que ellos se ocupen del tema género. Ya está. La verdad es que cuando creamos la unidad para transversalizar la perspectiva de género, pusimos como el gran objetivo cumplir con este plan de compromisos, que eran 111 compromisos, que englobaban a todas las secretarías de nuestro municipio, y empezamos a trabajar con cada secretaría. La verdad es que yo me encontré con muchos funcionarios y muchas funcionarias muy dispuestos a esto. Con varias secretarías, nosotros, como te contaba, ¿no? Ya venimos trabajando, digo, en salud con todo este antecedente, en la Secretaría de Protección Ciudadana con todo este antecedente, ¿no? De todas estas políticas muy innovadoras en cuestión de género, pero muchas otras no. Y la verdad es que nos encontramos con la disponibilidad. La disponibilidad a hacer ya es un montón. Ya es un montón, porque siempre está este mito de que la dirección de género se ocupa y ya está, ¿no? Entonces, encontrar por ahí con la voluntad política de cada uno de los funcionarios, independientemente de que sea una voluntad política del gobierno de turno que decida encarar ese proceso de transversalización, encarar una unidad y todas esas cuestiones, me parece que igual encontrar esa voluntad personal en cada uno de los funcionarios y funcionarias es importante. Eso como una cuestión. Después, la cuestión de la formación es clave porque por más que uno tenga la disponibilidad, muchas cosas se hacen desde el desconocimiento, ¿no? Es decir, me pasó en la reunión con Obras Públicas cuando le dije, bueno, me reúno para ver cómo podemos incorporar la perspectiva de género en la política pública. Y la cara de los funcionarios y las funcionarias de Obras Públicas me dijeron, ¿cómo hago una calle con perspectiva de género, Matilde? ¿Qué me decís? ¿No? Y como que sorprendidos, de que no, esto no es para mí. Y la verdad que cuando empezás a indagar y decir, sí, bueno, pero ir por la calle y que todas las estatuas de reconocimiento sean de varones, también condiciona que la estatua del trabajador sea trabajador, que todas las estatuas de la ciudad sean de varones, como si nunca a las mujeres hubiésemos hecho algo para distinguirnos, como si no hubiera una mujer en todo el país para distinguir, ¿no? Nos dice a las mujeres mucho. Que no haya un solo nombre de calle importante de mujer, ¿no? Nos dice un montón. Y como esos miles de cosas que uno cuando se empieza a meter en el finito, empieza a descubrir. Y ese es el trabajo rico. Ese es el trabajo rico de empezar a descubrir cómo, sin darnos cuenta, sin saber, desde el desconocimiento, perpetuamos muchas desigualdades y que en el cotidiano de la vida cotidiana, del desarrollo humano, desde niños hasta adultos, nos van como condicionando en el contexto. Nadie dice que por poner una estatua de una mujer vamos a generar la igualdad en una sociedad. Digo que en el conjunto de cosas, las crianzas y los desarrollos de la vida, ¿no? Nos van como condicionando y guiando de alguna manera. Así que ha sido toda una aventura, pero debo reconocer que esta herramienta que nos tocó a Tandil es una herramienta sumamente práctica y que permite realmente la incorporación y que sería
que sería, bueno, ahora esa institución For Gender está asignando una nueva ciudad a cada país para que acceda al proceso del distintivo, así que es una buena información para tener. Bueno, muchas gracias por compartirnos esa información y por la experiencia. Mientras hablabas pensaba que hay algo central que posibilita empezar a pensar con perspectiva de género, que es habilitar la pregunta, ¿no? Habilitar la pregunta a áreas municipales o áreas del Estado que hasta ese entonces no se habían dado cuenta, no se les había ocurrido en el quehacer propio que muchas de sus prácticas podían estar reproduciendo activamente la desigualdad. Y eso es central, ¿no? Como es parte del camino colectivo para que la transformación pueda realmente ser sustantiva, ¿no? Y te interrumpo Y con algo diciéndote esto, digo, por ahí hoy yo soy la cara visible de la dirección, ¿no? Pero la verdad que tiene que ver que la política municipal de Tandil tiene que ver con la participación de muchas personas, que hoy estoy totalmente coyuntural yo, ¿sí? Pero tiene que ver con la trayectoria y el involucramiento del tema de muchas personas, ¿no? Nosotros tenemos una biblioteca de la mujer, ¿sí? Por ejemplo, en Tandil, con una larguísima, larguísima trayectoria, ¿no? Y con una, ¿no?, permanencia en el reclamo al Estado, en el cual es eso algo que los municipios tenemos que tomar como algo que es una realidad, que en una temática donde tenemos que romper las barreras de lo que hacemos cotidianamente tengamos reclamos al Estado, ¿no? Y que es algo que desde las direcciones de género hay que aprender a sumarse, a escuchar y a tomar de eso, ¿no? Y no a sentirse interpelados, sino a decir, bueno, si se plantea esto, ¿porque puedo ir para algún lado? ¿No? Entonces, la verdad que si hay algo que yo quería rescatar hoy es eso, ¿no? Que toda la política pública que hoy tiene el municipio de Tandil se debe a que hay muchas personas que están involucradas en el cotidiano desde todos los distintos sectores, dentro del ambiente municipal, en las organizaciones de la sociedad civil y en otros organismos que a veces ni siquiera pensamos que pueden estar involucrados y lo están. En Tandil lo están. Eso es lo que por ahí quería destacar hoy. genial. Y bueno, en eso me da servido porque lo que te quería preguntar era sobre los procesos de participación ciudadana que también mencionabas, que se fueron cada vez sumando más instancias y entonces consultarte por cómo fue el proceso y de qué manera llegaron a tener más participación en las políticas públicas de género. Nosotros tenemos muchas políticas que están, ¿no?, así con un fuerte nivel de participación. Por ejemplo, la ley Micaela, que implementamos, tiene creado un consejo asesor que está compuesto por el Sindicato de Empleados Municipales, por la Mesa Intersectorial de Abordaje a la Violencia, por la universidad, por los bloques de los consejos deliberantes, ¿no? Y todos ellos juntos implementamos la política pública. La creación de la ordenanza de la mesa para mí es como ¿no?, como también llevó todo un proceso de participación ciudadana muy importante. La mesa intersectorial se crea hace muchos años de manera informal, a partir del pedido de otras instituciones, de la sociedad civil. En principio para el Estado siempre parece un lugar hostil, ¿no? Porque uno parece que va ahí a dar explicaciones, a ser interpelado, y en realidad son espacios que son súper ricos, que hay que saber participar de esos espacios, que es importante la participación del Estado, ¿no?, municipal en esos, y de poder escuchar de ahí y poder plantear estrategias desde ahí, ¿no? En el caso nuestro, hoy la mesa intersectorial involucra a 83 instituciones de la sociedad. Pensemos que Tandil tiene más o menos entre 140 y 150 mil habitantes, es una ciudad intermedia, ¿sí?, con una participación ¿no?, de todas esas instituciones, algo que por ahí no se da en otros lados. Entonces, se dan ahí y se dan debates acalorados, porque obviamente no todos tenemos las mismas posturas,
pero creo que es muy constructivo poder formar parte de esos espacios comprometidamente y poder sacar de ahí estrategias que de alguna manera la política pública dé respuestas, ¿no? De respuestas reales a lo que la sociedad está demandando de la representación política del Estado, ¿no? A veces si no salen políticas públicas del libro o de lo que uno considera, y a veces son geniales, pero creo que si uno lo hace desde esa participación ciudadana, los logros y los objetivos tienen mayor impacto, ¿no? La Feria de Mujeres Emprendedoras también fue una experiencia de mucha participación, como te decía, con una comisión que casi te diría que ellas van tomando las decisiones, y que 100 familias tomen decisiones juntas todos los fines de semana para feriar, créanme que es un desafío, ¿sí? Que haya una votación ordenada, democrática, hacia dentro de un espacio, y que el Estado pueda generar órganos de ese tipo, ¿no? También es como muy importante. Nosotros creamos lo que son los lactarios dentro del municipio, y también se hicieron con las organizaciones civiles que están planteando la necesidad de la lactancia materna, ¿no? Y se crearon en conjunto con ellos. El Hospital de Niños de Tandil se creó, ¿no?, con la participación del privado. Nuestra política pública en ese sentido tiene grandes connotaciones, ¿no?, de participación política. Y siempre planteando esto, nadie dice que es fácil, ni que a veces todos los funcionarios se hacen esfuerzos con los presupuestos municipales, ¿no? Se hacen esfuerzos de poder crear políticas que den respuestas reales y que transformen, sobre todo que uno tenga el objetivo de transformar la vida de un otro o de una otra del otro lado con los presupuestos municipales, que es un gran desafío, ¿no? Con poco nivel de autonomía que tenemos los municipios para hacerlo, con todos esos obstáculos, poder transformarle la vida a tu propia comunidad. Pero creo que todas las cosas las hemos hecho de esa manera. Esto que yo te decía del distintivo de la unidad para transversalizar, lo hicimos con una ONG internacional, ¿no? Por ahí sometiéndose a la evaluación, ¿no?, de parámetros internacionales. No importa el resultado. Someterse a la evaluación ya te da un horizonte de dónde estás parado como política pública y te permite salir desde ahí a ver qué uno genera. Entonces, nada, creo que me parece que ahí está. Una cosita más que destaco dentro de esa participación es la combinación de la participación política, la organización interna como municipio para esa participación política y la voluntad política. Uno puede escuchar mucho, puede participar de todos estos espacios, pero si la voluntad política del gobierno de turno no es generar una estrategia real para no tomar conciencia y escuchar realmente con voluntad política, no va a haber escucha, estrategia ni nada que también que sirva, ¿no?, que dé frutos dentro de esa participación. No, sin lugar a dudas. Es uno de los mayores obstáculos que uno piensa respecto a las limitaciones institucionales. Y vos sabés que tenemos dos preguntas. La primera es de Mariana, que nos cuenta que ella es consultora desde hace más de 15 años y que en ese proceso ha sorteado distintos obstáculos para hacerse un espacio en el mundo laboral, sobre todo en temas de género, y entonces te consultaba dentro del ámbito institucional dónde encontraron las mayores resistencias en el proceso. Y Miriam, que es de un municipio, voy a decir vecino, solo porque es bonaerense, pero no son tan que es de Ayacucho, te consulta también, y los felicita por el recorrido que vienen haciendo y que han hecho, si también tienen algún tipo de articulación o de programa en conjunto o particularmente financiado por la provincia. Bien, bueno, les agradezco las
preguntas, el interés. Los mayores obstáculos nuestros son, nosotros ahora creamos un programa nuevo que se llama Programa Micaela Participativa, ¿no? Y nos pusimos un objetivo alto, demasiado alto me parece. Empezamos a trabajar con lo que nosotros llamamos acá la multisectorial productiva de Tandil, que está conformada por ejemplo, el presidente de la Cámara Empresaria de Tandil, el presidente de la Cámara de Software de Tandil, todos los presidentes de los organismos productivos de Tandil componen ese espacio, y les acercamos una propuesta que tiene que ver con este programa de Micaela Participativa, que brinda un ciclo de capacitación de 4 encuentros a las empresas y a los sectores dirigentes de las empresas de Tandil para poder empezar justamente a trabajar el ámbito laboral, ¿no? Esa es una cuestión que implementamos ahora, y que la verdad hay obstáculos, porque cuando uno cree que viene con 20 años de trayectoria en políticas de género dentro del ámbito municipal, cree que por ahí la comunidad de alguna forma empieza a acompañar estas cuestiones, pero la verdad que cuando nos centramos en esos ámbitos es muy difícil de poder llegar, es muy difícil de poder sostener. Por ahí lo que es la cámara de software, acá en Tandil, es una de las cámaras más flexibles, ¿no? Más amena, digamos, para plantear temas nuevos, como la cuestión de género. Pero la verdad que en otros sectores es difícil visibilizar, ¿no? Está muy ligado a que el empleado va a hacer reclamos o que las empleadas van a hacer reclamos, y por ahí se pierde de vista el humanismo, ¿no? que es necesario que haya en los ámbitos laborales. Entonces, ese es un obstáculo fuerte, externo, ¿no? Digamos, de implementar la política hacia afuera. Y el obstáculo interno es las conquistas que uno tiene que hacer dentro de los propios gobiernos, porque esta cuestión de género es transversal a los partidos políticos. Creo que nos pasa a todos los partidos políticos que nos encontramos con funcionarios y funcionarias que a lo mejor no se han formado en el tema, y que por ahí les cuesta la incorporación de visibilizar estas nuevas problemáticas, o que se empiezan a visibilizar, ¿no? Y ahí conquistar voluntades, ¿no? Conquistar voluntades de trabajo conjunto. Me parece que ese es en los ámbitos laborales esto, ¿no? Hacia adentro, cuando nosotros creamos el protocolo de actuación en materia de violencia de género, empezamos a abordar los casos de violencia de género entre agentes municipales, ¿no? Y ahí nos encontramos con grandes dificultades, ¿no? Que hasta que no creamos el protocolo, no pudimos sortear bien lo que nosotros entendemos como bien, ¿no? Esas situaciones. Ahora tenemos el protocolo y estamos como, ¿no? Agrandados, ¿no? Con la remera agrandada. Y entonces lo practicamos, lo usamos y celebramos que lo hayamos logrado. Pero fue una política que estuvimos 3 años trabajándola con el Sindicato de Trabajadores Municipales. Digo porque es complejo eso, ¿no? Y la otra pregunta de Miriam, ¿cuál era? Sí, La de si teníamos, la de si teníamos. Sí, nosotros hoy un poco hablábamos con Maylene eso. En el inicio de toda la política de género, lo nuestro fue casi todo municipal. Cuando se crea nuestra casa de abrigo, se creó exclusivamente con fondos municipales, y fue una de las primeras casas de abrigo municipal, ¿no? que existió. La mayoría de las cosas que se fueron creando fueron todos con fondos municipales. Las ayudas económicas para las víctimas fueron todas municipales. De hecho, nosotros tenemos un fondo de emergencia, ¿sí? Que funciona para todas las emergencias de violencia de género, que es de 80.000 pesos, ¿sí? Y no es 80.000 mensuales. Se gastan esos 80, se rinden y se vuelven a tener, ¿no? O sea, muy práctico, y además es un fondo que está, ¿no? Lo presentamos al Honorable Tribunal de Cuentas para no tener inconvenientes, que eso es algo que hay que hacer para crear ese fondo. Y pudimos hacer un fondo para que lo podamos usar sin factura
algo hiper innovador en todas las administraciones municipales. Pero lo podemos usar sin factura, que nos sirve mucho para las emergencias. Y este fondo lo tenemos desde hace rato, y ahora la provincia creó el fondo de emergencia, pero ese fondo fue en principio de 20.000, ¿no? Con muchos obstáculos para la rendición, y hoy a nosotros como municipio nos aumentaron a 40, ¿sí? O sea, la mitad de lo que nosotros disponemos. Entonces nosotros sí contamos con el fondo de emergencia provincial, ese lo tenemos. Y tenemos un convenio con el Ministerio de Nación, que por ahí sí, nosotros con Nación tenemos un mayor vínculo y consecuentemente nos dieron la posibilidad de hacer el ingreso al acompañar. Nosotros en Tandil gestionamos el acompañar desde nuestras mismas oficinas, ¿sí? Que es algo que tampoco tienen muchos, así que en ese sentido agradezco el buen vínculo con el Ministerio, a pesar de tener colores políticos distintos, de Nación. Y estamos hace, creo, un año, ¿no? Estamos en julio, un año intentando gestionar el programa Comunidades sin Violencia, que es un programa de fortalecimiento a las áreas de género, que consiste en que te dan una plata para que vos puedas o incorporar equipo profesional, ¿sí? O equipamiento tecnológico. Ese en teoría está todo listo, todo encaminado para recibirlo desde Tandil. Pero ya les digo, ¿no? Los tiempos de la provincia y de la nación hoy, para nosotros que venimos con esta trayectoria, son, ¿no?, distintos. Pensemos que en el 2020, plena pandemia, nosotros, la dirección, nos llegaron, creo que el doble de casos de lo que nosotros teníamos en la pandemia. Y en ese momento no recibíamos ningún fondo de ningún tipo en el 2020. Todo municipal. Por eso hablo de voluntad política, ¿no? Digo, bueno, ¿cuál es la voluntad política de cada municipio de trabajar en la temática? Pero bueno, hoy por hoy sí, recibimos ¿no?, el fondo de emergencia, los equipamientos para los dispositivos duales o tobilleras, los recibimos, y el acompañar. Bueno, muchas gracias por contarnos explayándote tanto sobre cada uno de los puntos. Creo que es fundamental ir armando, ir entendiendo esa red, y también algo que me parece importante a transmitir a otros municipios es que a veces hay estrategias, ¿no? Cuando un municipio lleva un camino recorrido, también aprendió a la fuerza por haberse enfrentado a distintas cosas. Entonces, en ese punto, algo que nos gusta y que de verdad desde el instituto tratamos de generar en estos encuentros es esa interconexión, es esa interrelación, es ese poder contar experiencias aprendidas, ¿no? Como decimos a veces, las buenas prácticas, para poder replicarlas, porque sin duda algo que pensamos en la heterogeneidad de nuestro territorio es que a veces un municipio no sabe lo que está haciendo el municipio al lado, incluso independientemente del partido político, ¿no? O a veces es como que cada uno termina en su casillero, ¿no?, enfrancado en su comunidad local, y poco sabe de lo que está pasando al lado, y sin duda que Tandil puede acompañar y ayudar con la experiencia a otros municipios de la provincia. Voy a hacer una última pregunta, porque creo que han sido muy inteligentes en este proceso de ir encontrando esos huequitos. Hablabas de cómo fueron descubriendo hacer el fondo de emergencia con el Tribunal de Cuentas, y algo que yo te preguntaba hoy antes sobre los presupuestos. Para que quienes no lo saben, la provincia de Buenos Aires tiene un sistema muy estricto de control para pedir presupuestos. Es un sistema provincial al que todos los municipios, y eso vuelve un poco difícil codificar o mejorar temas partidas de género. Pero ahí Matilde nos puede contar qué estuvieron haciendo. Sí, en el marco de estos compromisos, ¿no? Uno era el presupuesto con perspectiva de género, ¿no? La cual que destaco el compromiso de la Secretaría de Economía,
para atender una problemática social, comprenderla, incorporarla, estudiarla y sobre todo capacitarse. Nosotros como municipio, ¿no? En realidad la gente de la Secretaría de Economía participó de un montón de capacitaciones y teníamos un montón de expectativas. La verdad que todo el gobierno trabajó en hacer un presupuesto con perspectiva de género. Ya te digo, ¿no? Participando en nuestro sistema, que es el de los municipios de la provincia de Buenos Aires, es el RAFAM, y desde ahí se elaboran los presupuestos. Y la verdad que participamos de todas las capacitaciones que la provincia e incluso que la Nación brindó. La Nación logró modificar su sistema, ¿no? Administrativo contable, pero nosotros nos quedamos en que trabajamos en que cada funcionario y funcionaria pudiera hacer un diagnóstico de sus políticas, evaluar, ¿no? La perspectiva de género dentro de su secretaría, y de alguna manera suena muy feo, pero es lo que en el sistema hay que hacer: etiquetar aquellas políticas que habían sido trabajadas desde una perspectiva de género, o que habían tenido una incorporación de la perspectiva de género, o que apuntaban a disolver las desigualdades por razones de género. Se trabajó en esa sintonía durante toda la elaboración del presupuesto, pero lamentablemente este año nos quedamos con ese trabajo porque no se modificó el RAFAM. Y la verdad que sin la modificación del RAFAM no se puede presentar un presupuesto con perspectiva de género. Sí, sí es una descripción, todas las secretarías se comprometieron a tener dentro de sus descripciones presupuestarias lo que cada una hacía, ¿no? Y eso quedó como un antecedente para nosotros dentro del presupuesto de este año, pero bueno, en sí la elaboración de los números, el presupuesto, bien con perspectiva de género, que es lo que corresponde, cómo se hace, cómo se debe, no se pudo hacer por esta cuestión de los sistemas. Pero fue una experiencia muy rica, ya les digo, transversalizar. Ahora dentro del programa de Micaela Participativa estamos con los clubes deportivos, digo, entonces eso dio frutos porque podemos transversalizar la perspectiva de género en deportes, y eso también se pudo ver en el trabajo del presupuesto, ¿no? Digo, como de alguna manera todo con todo. Y rescato algo que la verdad que yo agradezco, ¿no? A la gente del instituto, ¿no? Al gobierno de Capital, que generen estos espacios. Y nosotros en el marco de la pandemia, la verdad que tenemos una fuerte colaboración, porque a nosotros también nos sirve mucho la colaboración de otros municipios, mucho recurrimos a otros municipios para hacer consultas, digo, más allá que uno tiene un montón de trayectoria, en esto se aprende todos los días. Entonces recurrimos también a otros municipios, pero la verdad es que nosotros estuvimos con la gente de Junín, que en el marco de la pandemia tuvo que abrir una oficina, intentando darles una mano, con la gente de 4 de febrero, con muchos municipios que estamos intentando darle estos tips de lo que nosotros aprendimos, como vos decías, ¿no? Porque no nos quedó otra que abrir una casa de abrigo, y entonces salimos a capacitarnos, a buscar el presupuesto y vernos. Como yo te contaba en otro momento, con las aplicaciones de botones antipánicos en Tandil. Nosotros veníamos con una aplicación de botones antipánicos que se llama Alerta Candy. Terminó la licitación ahora, se abrió una nueva licitación y apareció una empresa que resulta que nos brindaba un mejor servicio con 1.000.000 de cosas más para brindarles a las mujeres de Tandil y por menos plata. Algo que para los municipios digo, ¿cómo puede ser que nosotros no teníamos esta información antes? ¿No? Porque nos ahorrábamos plata, brindábamos mejor servicio, acompañábamos mucho mejor a las mujeres. Pero bueno, nada, por eso digo que es importante que haya una articulación entre los municipios, que nos brindemos estas informaciones, que haya estos espacios, así que yo celebro un montón, les agradezco un montón la invitación, agradezco a muchas de las personas que están en el Zoom, que son quienes de alguna manera crearon, impulsaron muchas de las políticas que yo nombré hoy. La gran mayoría de las que están, creo que así lo hicieron, y que si no lo crearon y lo impulsaron, hoy lo sostienen, ¿no? Dando los debates con escucha,
en los distintos lugares de nuestra comunidad. Así que bueno, agradezco un montón ese trabajo militante, ¿no? De querer cambiar la realidad todos los días un poquito y de apostar a que algo que a lo mejor uno lo ve como un objetivo lejos, pero que si no tenemos el compromiso del día a día, esto va a estar cada vez más lejos. Así que Maylén, Nacho, mil gracias por el espacio y a todas y todos los que participaron, mil gracias por tomarse esa horita, ¿no? Y de estar acá. Muchas, pero muchísimas gracias a vos y quedo a disposición para que nos compartas toda la información que tengan o que quieran transmitir sobre lo que están haciendo, y te voy a contar que en el instituto tenemos una especialización en políticas públicas y les vamos a recomendar esta grabación particularmente porque tiene un montón de consejos y, como decías, ¿no? Tips y herramientas de años aprendidos, así que muchas gracias a ustedes también por estar acá y a todas las personas que se sumaron.